Hola, buenas noches. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Y nuestra victoria inminente. He decidido grabar este vídeo en el compartimento del tren. Resulta que todavía estoy sola. Ya nos vamos de aquí a 20 minutos y todavía no ha llegado nadie. Así que os estoy enseñando cómo es el tren. Aquí. Ahí es donde voy a dormir, en la cama de arriba. Aquí no hay nadie. Aquí están las maletas. Y esta es mi cenita. Ya son casi las 11:30, hora local. Y pues nada, este es uno de muchos trenes que cruzan la frontera. La frontera está aquí a 20 minutos, así que en 20 minutos pararemos para pasar la primera frontera y luego la segunda frontera, que es la ucraniana. La gente ha llegado desde Varsovia a Helm porque en Varsovia hay un tren que tiene muy pocos sitios. Es el tren pijo donde van solamente los privilegiados y los billetes que sí no es imposible comprar, ¿vale? Que son para, yo qué sé, funcionarios y gente pija. Y los normales tenemos que hacer varias escalas hasta llegar al tren. Llegas en el avión, luego coges un tren, luego otro tren. Este es el procedimiento. Bueno, normalmente aquí van 4 personas, pero hoy, a ver si tengo suerte, hoy voy sola. Hoy quería hablaros, ya que os he prometido en el vídeo anterior, eso es una cosa que tengo que mostrar, son los típicos vasos. Si alguien ha viajado en los trenes soviéticos, a mí me hace mucha gracia porque son de toda la vida, con este soporte. ¿eh? Y antes era eh, ¿cómo se dice? Siempre en el tren tomabas el té así. Y ahora ya ponen los vasitos de papel y en pocos sitios realmente puedes ver estos vasos, que a mí me crean un sentimiento nostálgico. Bueno, Crimea. Quiero hablar hoy de, en general, ¿vale? Puede que yo diga alguna cifra o alguna información un poquito inexacta, porque voy a improvisar este vídeo. Entonces, la península de Crimea y tiene una, digamos, entrada estrecha y entra como un corazoncito que entra desde Ucrania al Mar Negro. Vale, y es un sitio, como está en las vías de tránsito de muchos pueblos, ¿vale? De griegos, de genoveses, o sea, de turcos. Entonces, ha sido poblada desde hace mucho tiempo por diferentes pueblos, desde los antiguos griegos hasta, pues ya he dicho, los turcos, los otomanos. Y ahí había armenios, judíos y había también representantes de pueblos escitas antiguamente, todos sarmatos que bajaban a esas tierras porque era muy cómodo esconderse, ¿no? Bajaban por este estrecho, no sé cómo se llama, se me olvidan a veces las palabras, por ese caminito y ya se escapaban de otros, de persecuciones o de las guerras, con lo cual siempre había poblaciones, pero no eran muy grandes, ¿vale? Y en realidad la península de Crimea estaba bajo el Imperio Otomano durante 3 siglos, desde 1400 y algo hasta 1760 y algo, cuando durante la guerra turco-rusa, Rusia se queda con esta parte. Así que cuando se quedó Rusia con esta parte, la mayor parte de la población de Crimea eran los tártaros de Crimea, que eran los más numerosos frente a otros representantes étnicos. Y Rusia está poblando Crimea, entre otros, con con rusos, entraban también los ucranianos, algunos cosacos que se escapaban, pero solamente 140 años después, o sea, a principios de 1900 y algo, los rusos eran la mayoría, se convirtieron en la mayoría, o sea, eran más rusos que tártaros en Crimea. Así que es una península que tenía como había el Han, que estaba dentro del Imperio Otomano, como he dicho, con la capital Bakhchisaray. Bakhchisaray es un sitio muy bonito, tiene todavía, no sé cómo queda, porque dicen que los rusos lo están destruyendo, el palacio
de Han, que todavía yo tuve la suerte de visitarlo cuando estaba entero. Y allí, por ejemplo, estaba en los últimos años la sede de los tártaros de Crimea, que, bueno, tenemos que llegar a este punto todavía. Entonces, uh, en, uh, en la época soviética pertenecía a la parte, digamos, a Rusia, ¿no? Como eh, se quedó ahí esa, ese péndulo, ese apéndice, tal, pero pertenecía a Rusia, aunque territorialmente no estaba, digamos, unido a lo que era la República Rusa dentro de la URSS. No obstante, la historia moderna de Crimea tiene la tragedia del pueblo tártaro, que fue en el año 44, durante la Segunda Guerra Mundial. Stalin deporta a 200.000 tártaros de Crimea. Entonces hubo 2 olas de deportación, los ha sacado fuera del país, fuera del Crimea, y los distribuyó por todo el país, por el norte y por todas las zonas que estaban lejanas a Crimea. También deportó a 30.000 representantes de otros pueblos, griegos, judíos, armenios. Pues la versión original de Stalin es que eran colaboradores de los nazis de Hitler, pero en realidad dicen que él temía que en el caso de una guerra eventual con Turquía, los tártaros se pondrán de parte de los turcos, ¿no? Porque tienen la misma historia, un poquito la lengua, cultura musulmana. Y por eso este pueblo fue deportado brutalmente. Mucha gente se quedaron, dicen que 6.000 se quedaron en las prisiones de Stalin y 194.000 pues esparcidos por toda la URSS. Entonces, cuando Ucrania en el 91 gana su independencia, invita a los tártaros a volver y les dice que vamos a dejaros tierras y vamos a dejaros devolveros vuestra tierra. Para nosotros la tierra es muy importante, entonces yo creo que para los ucranianos también es importante devolver la tierra a los pueblos que, uh, que era la suya, ¿no? No solamente defender la tuya, sino devolver algo que no es lo tuyo, porque valoramos esas cosas. Entonces, a partir del año 91 empiezan a volver todos los tártaros desde muchos sitios, y volvieron muchísimos, miles y miles de personas ya volvieron a Ucrania, no a la URSS. Entonces, para ellos, Ucrania está asociada a su nueva patria, ¿no? A recobrar su tierra. Lo digo porque es muy importante. Vale. Entonces, muchas veces vosotros vais a escuchar que Khrushchev ha regalado Crimea a Ucrania. ¿Vale? En el año 54 se firma una orden. Por esa orden, Crimea entra dentro de lo que es el territorio de Ucrania, aunque naturalmente ya pertenece a esa parte de la tierra, pero legalmente no estaba dentro de Ucrania. ¿Qué pasa? Khrushchev en aquella época era uno de los dirigentes, no era el que tomaba las decisiones. De hecho, había dos que estaban por delante de él, uno que era el presidio, el jefe del presidio del Partido Comunista, que era Voroshilov, y luego el que era como una especie de primer ministro de la Unión Soviética, Malenkov. Entonces, Khrushchev realmente sí que hace un viaje en el año 53 a Crimea, y ve que la península estaba destrozada después de la guerra, que no había industria, que la gente que vino para reemplazar a los tártaros, que eran en su mayoría los rusos de Rostov, de Voronezh, de muchos sitios, no sabían cultivar esa tierra, porque es una tierra muy árida, no es fértil. Entonces ellos no sabían cómo hacer el sistema de irrigación. O sea, había todavía tanques tirados y quemados por las tierras de ahí. Con lo cual, Khrushchev encuentra una Crimea totalmente decadente. Y aunque ya había la orden de construir el canal para traer agua de Dnipro a Crimea, como era un proyecto que no pertenecía a nadie a nivel estatal, pues nadie se preocupaba en implementarlo. Sin embargo, al pasar esa tierra bajo la administración ucraniana, ellos enseguida
desplazaron esa responsabilidad de levantar Crimea, con lo cual Ucrania en el año 54 en realidad recibió un montón de tierra abandonada para levantarla. Y Ucrania la levantó, porque toda la industria venían, yo qué sé, el hormigón de tal sitio, las máquinas de Mykolaiv, no sé qué, de Dnipropetrovsk, no sé cuánto, de Kiev. Entonces Ucrania consolidó Crimea como un organismo vivo que estaba medio abandonado. Y por eso cuando dicen que Khrushchev la regaló como si fuera un pedazo de regalo, no lo era en aquella época. En aquella época era una cosa, una tierra de nadie, que había solamente 3 tiendas en todo Crimea de pan, ¿vale? Y algunas de leche. O sea, era realmente un desierto, medio desierto. Y entonces Ucrania levantó Crimea y en los años 60 empieza ese florecimiento, digamos, y se consolida como un resort soviético, ¿no? Empiezan a construir ahí sitios de recreo, de descanso, ya empezó a funcionar el agua, ya empezamos ahí a crear viñas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ha sido un regalo? No ha sido un regalo, ha sido porque durante la Unión Soviética no había fronteras así rígidas entre repúblicas. Entonces, pasar una parte de una tierra de una administración a la otra no tenía ninguna importancia. Y luego, aunque esto se ha hecho de forma un poco ilegal, luego cambiaron la Constitución y ya conforme la nueva Constitución, Crimea ya era parte de Ucrania. Así que cuando escucháis que era un regalo, no era ningún regalo. Y ya en el año 91, Crimea también votó por ser independiente dentro de Ucrania, ¿vale? Y Crimea era una república autónoma dentro de Ucrania, con lo cual tenía cierta autonomía y no era ningún país reprimido, ninguna cosa ahí que no tenía sus propios derechos, tenía su parlamento. Y desde, como he dicho, volvieron los tártaros de Crimea que empezaron a resucitar su cultura. Cosa que cuando entraron los rusos empezó a sufrir represiones. Hay un montón de tártaros que están todavía desaparecidos, que están en las cárceles ahí de Crimea, y muchísimos tuvieron que salir de Crimea por las persecuciones de los rusos, ¿vale? Ellos incluso escribían como los alemanes nazis, dejaban la estrella de David en las casas judías, ellos también lo hacían, ponían señales para decir que aquí viven los tártaros. Y así es. Ahora, por supuesto, hay muchos tártaros que luchan por recuperar su tierra otra vez. Otra vez han sido exiliados tanto los representantes de los máximos, ¿no? Que es Mustafa Jamilov, que incluso estaba en las prisiones soviéticas, y ahora es como el líder espiritual de los tártaros que está en el parlamento ucraniano. Y muchos otros, con lo cual esa gente otra vez se quedó sin su tierra. Y yo quiero que lo sepáis. Uy, nos movemos y estoy sola en el compartimento. Muy bien. Que sepáis todo ese proceso. Por supuesto, Rusia volvió a repoblar esa Crimea, porque no solo salieron los tártaros, salieron mucha gente pro-ucraniana, incluso sacerdotes. Yo he estado en una charla con un sacerdote cuya casa fue asaltada y le dice que le tiraron todo, era teólogo, tiraron todos los libros y dice que lo destrozaron todo. Y es un sacerdote, que ni siquiera es un nacionalista. Vale, entonces Rusia entró en Crimea sin insignias, entró su ejército, ahí hay base militar, que es en Sebastopol estaba la flota rusa, y se les o sea, estamos hablando del año 2014, y en el 2017 el contrato de la permanencia de la flota rusa estaba expirando, y el parlamento ucraniano no quería prolongarlo. Entonces ese era el problema, que toda esa marina rusa militar ubicada ahí a lo mejor no tendría otro sitio si Ucrania no le prolongase ese contrato. Y ese era, entre otros, el motivo para invadir Crimea y proclamarla otra vez territorio ruso. Así que eso es, o sea, entraron los soldados rusos sin insignias, invadieron nuestras bases militares, que eran muy pocas,
Hay algunos ucranianos, muchos que pasaron, por ser de Crimea, pasaron al ejército ruso. Hay otros que salieron y forman parte del ejército ucraniano ahora mismo. Y hubo un desplazamiento de la gente, como yo he dicho. Luego Rusia repobló esa Crimea otra vez con su gente. Primero vinieron los representantes del gobierno, de policías, bla, bla, bla. Y por supuesto esta gente todavía está ahí, se quedaron con propiedades ucranianas, con todo lo que era nuestro. Empezaron a construir sus palacetes, quitar las playas a la gente. La gente ahora está diciendo que vivimos entre alambres y bases militares. Y ese es ahora el enclave militar ruso, porque ellos vuelven. La cosa que yo estuve era el museo de submarinos, que eran unos túneles ahí enormes. Ahora no es museos, ahí están los submarinos, o sea, volvieron a entrar de nuevo los submarinos. Y así muchas cosas, con lo cual y construyeron el famoso puente para unirlo con Rusia, porque no podían entrar por Ucrania porque estaba la tierra que empieza la región de Gerson, Melitopol, ¿no? Vale, entonces esta es la historia de Crimea, que por supuesto va a ser ucraniana, porque yo creo que el próximo paso ucraniano es recuperar Crimea, no es ir por Donbass y Lugansk, porque allí hay mucha más digamos, posibilidad de luchar, porque Rusia tiene acceso directo a través de esas regiones, ¿no? Pero Crimea, si bombardeamos el puente y cortamos la parte de Melitopol y Mariupol, pues se quedará incomunicada y ahí te puedes bombardear todos los regimientos rusos y ahí se pueden quedar sin el ejército y sin suministros. Y esta es la idea, recuperar primero, creo yo, Crimea y luego ya lo que haga falta. Porque sin Crimea ya las regiones de Donbass y de Lugansk no tiene mucho sentido que se queden dentro de Rusia, ¿no? Porque su primer objetivo y más importante es conservar Crimea, pero venceremos.